Dios te bendiga. Aquí estamos el pastor Sergio Rubio y quien te habla Magdalena Taveras en una entrega más de Vivir por Fe. En el día de hoy vamos a analizar las estrategias para protegernos de las tentaciones y engaños del enemigo. Pastor Sergio Rubio, por aquí estamos en Vivir por Fe. Bienvenido. Muchas gracias, Magdalena. Un saludo para usted. También queremos saludar a todas las personas que escuchan Vivir por Fe, que el Espíritu Santo puede estar en el corazón de cada uno de ellos. Amén. Pastor, el enemigo es un maestro en tentar a las personas. ¿Cómo podemos protegernos de sus engaños? Así es, esa es su especialidad. Ese es su máster en tentación. Exacto. Pero nosotros tenemos también la vía de escape, y para eso es interesante, Magdalena, que podamos considerar lo que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Santiago. Eso está en el capítulo 4 y el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La mejor manera que hay para enfrentarse con las tentaciones de Satanás es vivir sometidos a Dios, detrás de Cristo Jesús, detrás de la roca fuerte. Porque si usted se fija, Magdalena, cuando usted estudia el Nuevo Testamento, los Evangelios, cuando Jesucristo hacía acto de presencia donde estaban los demonios o donde estaba un endemoniado, los demonios comenzaban inmediatamente a gritar. Ellos no pueden soportar la presencia de Dios. Y por eso es interesante que para enfrentarnos con las tentaciones de Satanás, nosotros estemos sometidos a Dios y podamos permanecer en esa dinámica espiritual, para que podamos ser victoriosos frente a las tentaciones de Satanás. Y ahora que usted menciona la palabra permanecer, pastor, ¿qué significa permanecer en Cristo? Permanecer significa mantenerse allí, no movilizarse de la fe que hemos tenido en Cristo Jesús. Ahí también podemos poner un ejemplo, Magdalena, para que nuestros oyentes puedan comprender mejor. Cuando Pablo le predicó a las personas de Galacia, que estableció la iglesia allí, Pablo le predicó de la manera correcta, creyendo en Cristo, buscando la justificación por la fe y luego avanzando, por supuesto, en la obediencia a todo lo que la palabra de Dios va indicando, pero basados en la fe todo el tiempo, como hemos indicado aquí, que se salva uno por la fe y también se obedece por la fe. O sea que todo está montado en la plataforma de la fe. Pero llegó un momento cuando los hermanos de Galacia se desviaron, se movilizaron, cuando llegaron los judaizantes y les dijeron que ellos necesitaban circuncidarse para poder ser salvos. Y entonces cuando ellos se movilizaron y ahora comenzaron a dudar en la justificación por la fe, en la salvación por la fe, el apóstol Pablo entonces les dijo que de la gracia habéis caído porque se habían separado de Cristo. Así que permanecer significa que nosotros sigamos creyendo constantemente que la salvación es por la fe en Cristo Jesús, que la obediencia también es por la fe en Cristo Jesús, de tal manera que todo esté montado en la fe. Y si alguien entonces nos quiere mover de allí, entonces no debemos aceptarlo como hicieron los hermanos de Galacia. Usted decía, pastor, que permanecer significa mantenernos confiando en Dios de manera constante, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cómo podemos aplicar la permanencia en nuestra vida para mantenernos fuertes espiritualmente? Esa pregunta es fundamental, Magdalena, porque una cosa es durar un tiempo en algo y luego entonces echarse atrás, y otra cosa es permanecer. Y la palabra permanecer es fundamental en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la Biblia está diciendo que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mantener esa permanencia? En el libro de Mateo, el capítulo 7, ahí hay una figura poderosa a partir del versículo 24,
donde dice que el que escucha estas palabras le compararé a un hombre prudente, puede ser una mujer también, porque la Biblia cuando habla de hombre también incluye a las mujeres. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Soplaron los vientos, crecieron los ríos y dieron contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada en la roca. En otras palabras, Magdalena, que nosotros vamos a permanecer o vamos a caer en la vida espiritual dependiendo dónde estamos construyendo. Y por supuesto que la roca es Cristo Jesús. Y entonces necesitamos hacer nuestras casas allí, en la roca que es Cristo Jesús. Y eso me trae a la memoria, Magdalena, 2 casas que yo vi hace un tiempo atrás en el sur del país, aquí en la República Dominicana. La casa del señor Díaz y la casa del señor Gómez. Ambas estaban construidas a la orilla del río. La única diferencia es que la casa del señor Díaz está construida en una roca negra y sus bases están puestas ahí. Las personas tuvieron que perforar esa roca para poner las columnas. Y por supuesto que la casa del señor Gómez estaba construida en una arena blanca. Y ya usted sabe que cuando el río crecía, que pasaba por allí, se iba. La casa del señor Gómez se iba. Wow. Y entonces la casa del señor Díaz al día de hoy permanece. Ahora, ¿por qué permanece? Porque ella está fundamentada sobre la roca. Cuando el río hace la crecida, pasa por debajo por la terraza de la casa y ella permanece porque está allí cimentada en esa roca. Lo mismo entonces ocurre con nosotros. La permanencia nuestra va a depender mucho de dónde hemos hecho nuestra casa espiritual. Si es en la roca o si es en la arena, porque ahí mismo también en Mateo 7 dice que cuando nuestra casa está fundamentada en la arena, cuando soplan los vientos y vienen los ríos crecidos y dan contra la casa, simplemente se va a caer porque está fundamentada en la arena. Aprovechando esa metáfora que usted ilustra, pastor, cuando vienen los vientos a nuestra vida, ¿cómo podemos seguir dependiendo de Cristo, incluso en esos momentos difíciles? Es interesante porque aunque estemos en Cristo, Magdalena, los vientos van a soplar. Sí, exacto. Y tal vez algún oyente que ha visitado los árboles donde soplan los vientos fuertes, los árboles más duros son donde los vientos soplan fuertes. Oh, interesante eso. Ajá. O sea, donde los vientos no soplan tan fuerte, los árboles no son tan duros, no están tan cimentados. Y claramente cuando vienen las dificultades en la vida espiritual, nosotros debemos tener ese fruto del Espíritu Santo de la paciencia. Porque el que está en Cristo entonces tiene el fruto del Espíritu Santo. Por eso estamos hablando, Magdalena, aquí de depender de Dios, no depender de nuestras propias fuerzas. Entonces seguir creyendo que Cristo sigue siendo lo mismo que ha sido siempre y que Él nos da la fuerza. Y mientras más difíciles son las cosas, nosotros tenemos la probabilidad de permanecer cuando ya tenemos la experiencia, Magdalena. ¿Por qué? Porque la vida cristiana va creciendo y el Señor nos va mostrando que nos va sacando de las pequeñas dificultades. Ok, y vamos entonces a correcto, avanzar. cuando nos saca de la pequeña dificultad, luego puede venir otra dificultad más fuerte y ya nosotros sabemos que Cristo nos libra del problema. Vamos como asegurándonos, afianzándonos más en Jesús. Exactamente, nos vamos como afianzando. Y entonces cada vez que pasamos por una dificultad, para la próxima estamos más fuertes, porque entonces descansamos en Cristo Jesús y sabemos que aunque la tempestad sea fuerte, Él va a cubrir nuestras vidas y nos va a librar. O sea que mientras más tiempo tenemos en la vida cristiana, nos van a llegar dificultades más grandes. Correctamente, correcto. Las dificultades se van aumentando. Pero y posiblemente los amigos se van a asustar. No, y posiblemente, Magdalena, las dificultades más fuertes que nosotros tenemos que pasar posiblemente están en el futuro. Pero ¿qué sucede? Hay un texto de los libros nuestros del don de profecía que dice que no debemos temer al futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Entonces lo mismo se aplica a la experiencia espiritual de manera individual. Cuando nosotros miramos hacia atrás y vemos cómo el Señor
nos ha ido librando, cómo Dios nos ha ido mostrando que Él va con nosotros en el camino, eso es que nos da la fuerza para poder soportar las cosas que vienen en el futuro. Entiendo. Y entonces no tenemos ningún temor o no hay razones para tener temor cuando sabemos que el Señor es nuestro guía y que Él nos está guiando, fortaleciendo cada vez en el camino. Ujú. Nosotros necesitamos mucha calma y mucha serenidad porque estamos en un conflicto entre el bien y el mal. Y cuando estamos luchando con las fuerzas del mal y con todas las cosas que tenemos que luchar aquí, que nos vienen dificultades, nos vienen enfermedades, nos vienen cosas que hieren el alma de la persona de una u otra forma. Sí. Entonces la calma allí, saber que tenemos un protector, sabemos que Cristo Jesús está caminando con nosotros, eso nos da como una tranquilidad que no se puede explicar ni siquiera con las palabras, pero uno experimenta como esa sensación de seguridad, y no una seguridad simplemente presuntuosa, sino una seguridad que está confiada en Cristo Jesús. Amén, qué lindo. Pastor, me gustaría que analicemos la vida de Moisés. Usted sabe que él se mantuvo fiel a Dios y mantuvo una dependencia constante, pero al final de sus días hizo algo desagradable ante los ojos de Dios, que fue que golpeó la roca. ¿Cómo podemos evitar caer en esa misma trampa de Moisés, de depender de nuestras propias fuerzas en lugar de depender de Dios? Mire, ¿qué sucede? Es muy importante que la Biblia no oculta las debilidades de esos gigantes de la fe. Es interesante que no lo oculte para que hoy nosotros tengamos esperanza. Lo que indica es, Magdalena, que nosotros los seres humanos tenemos problemas serios. El pecado trajo un problema muy serio a la vida de la persona. Y entonces en algún momento nuestra humanidad va a salir y podemos entonces en algún momento quitar la vista de Cristo Jesús y ponerla en nosotros mismos. Eso nos puede ocurrir por nuestra humana debilidad, es lo que estoy tratando de presentar. Pero las personas que nos hemos acostumbrado a andar con Cristo Jesús, cuando nos pasa eso, entonces el Espíritu Santo trae la reprensión, porque el Espíritu Santo que está guiando a su pueblo trae la reprensión y nosotros nos sentimos humillados y volvemos otra vez a quitar la vista de nosotros y ponerla en Cristo Jesús. Lo que estoy diciendo aquí es que si un hermano de la iglesia o una persona que está batallando en la fe, en algún momento le pasa algo que quita la vista de Cristo y la pone en sí mismo, en su propia fuerza, que no se desanime por eso, y claro, no se puede alegrar, sino que ahora tiene que enderezar otra vez sus pasos y poner su vista en Cristo Jesús. Bueno, lo que nos da consuelo y esperanza en esos momentos que usted hablaba, pastor, es saber que Dios nos dará la victoria. ¿Cómo influye esto en nuestra fe? Debe tener una influencia poderosa, porque hace un tiempito, Magdalena, yo le hice una pregunta a alguien y le dije, ¿cuál es el tiempo que Cristo se toma para salvar a un pecador? Bueno, y la persona se puso a meditar un poquito, porque generalmente nosotros pensamos como que Dios es igual que nosotros, que alguien nos dice algo o nos pide algo y como que comenzamos a meditar, y eso no quiere decir que usted no medite, o sea, nosotros tenemos que meditar, pero no podemos ahora poner a Dios como en la misma condición que nosotros. Okay, entonces, al mismo nivel. Al mismo es. nivel. Uh-huh. Entonces, el tiempo que Dios se toma para salvar a un pecador es el mismo tiempo que el pecador se toma para confiar en Él. Oh. Y eso es muy importante. Eso debe darnos a nosotros una seguridad enorme. O sea, cuando acudimos a Dios, Dios está ahí 24/7 para atender nuestro ruego. Gloria Nuestro pedido. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé. Y sin importar la condición que la persona tenga. Por ejemplo, en la Biblia no hay un hombre malo como un señor rey llamado Manasés. Así que un hombre terrible, idólatra como él solo, e hizo una gran cantidad de maldades y abominaciones. Bueno, entonces le llegó la disciplina de Dios. Se lo llevaron al exilio y allá entonces, cuando él se vio prisionero, entonces clamó a Jehová y volvió su rostro al Dios Todopoderoso
Y entonces el Dios Todopoderoso, que es clemente y entonces tardo para la ira y grande en misericordia, lo devolvió otra vez a su pueblo y lo restauró. O sea que nosotros podemos clamar al Señor en la dificultad o en cualquier momento y debemos tener la seguridad que Él va a responder nuestro llamado. En realidad, el estudio de hoy nos inspira, pastor, para que anhelemos permanecer en Cristo. Sin embargo, a veces se hace muy difícil, pastor, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. ¿Qué papel pudiera jugar el mantener un compañerismo constante con Dios para lograr esa capacidad de permanecer en Él? Este compañerismo, Magdalena, juega un papel fundamental, porque aquí en Vivir por Fe ya hemos explicado que por nuestra propia cuenta, y el mismo Jesucristo lo ha dicho, sin mí nada podéis hacer, como lo hemos señalado ahí en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, el versículo 5, y toda la Biblia, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ese compañerismo diario juega un papel fundamental, porque la vida cristiana se basa en un caminar diario con Cristo Jesús. Entonces, en ese caminar es que nosotros podemos progresar en la vida cristiana, podemos progresar en la fe, que podemos hacerle frente a las tormentas y a las dificultades que hay en la vida. Y eso es lo que hace la diferencia entre el que cree en Cristo y en el que no cree. En el caminar con Él, ahí es que está la diferencia. Okay. Porque los que no creen caminan solos. Ellos caminan solos y creen que están caminando bien, por supuesto, pero las personas que creemos en Cristo nos detenemos y pensamos, Cristo irá conmigo a este viaje o este propósito que yo tengo. Y así lo hacían los reyes de la antigüedad también, los verdaderos reyes, por supuesto, que cuando iban a pelear con un ejército enemigo, o iban a hacer algo, ellos consultaban a Jehová. Y tenían el éxito cuando Jehová le decía, ok, sube, que yo los he entregado en tus manos. O el Señor le decía, no suban, no vayan, quédense tranquilos. Entonces se movían de acuerdo a lo que el profeta de Dios decía. Lo mismo entonces tenemos que hacer ahora. Nosotros debemos procurar saber con mucha claridad si vamos caminando de la mano del Señor. Bueno, pastor, de verdad que este estudio me ha encantado porque toca esa tecla maravillosa de la permanencia en Jesús. Me gustaría que demos un resumen de todo lo aprendido. Así es. En el resumen podemos entonces explicar aquí, Magdalena, que nosotros en esta gran batalla con las fuerzas del mal, Satanás no tiene el poder para inducirnos a pecar a los que dependen de Dios. O sea, el enemigo no puede agarrarnos por la mano a nosotros si dependemos de Dios. Porque entonces cuando estamos en Cristo, tenemos el poder otorgado por el mismo Cristo para rechazar las tentaciones de Satanás. Podemos decirle, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, así mismo como Jesucristo lo venció en el desierto. Entonces, a la vez reconocemos que nosotros los que confiamos en Dios no podemos confiar en nuestras propias fuerzas para avanzar, porque de lo contrario seremos derrotados con mucha facilidad si dependemos de nuestras propias fuerzas. Porque el pecado ha hecho un efecto terrible y desastroso en la vida del ser humano. Entonces, cuando somos perdonados en Cristo Jesús, somos fortalecidos en Cristo Jesús, somos guiados por el Espíritu Santo y mantenemos esa permanencia, entonces tenemos las condiciones que Dios provee para poder seguir avanzando. Bueno, esa es la idea de todos nuestros oyentes. Yo sé que todos deseamos avanzar y mantenernos conectados de Cristo Jesús. Pues a ti que nos escuchas, te esperamos en la siguiente entrega. Como de costumbre, te han acompañado el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras. Que Dios sea tu guía hoy y siempre.